Muy buenas, Ivonne desde Big Way Data. En este vídeo, si te quedas hasta el final, vas a aprender a programar y los fundamentos en media hora, incluso menos si te descuidas. Lo que he hecho ha sido sintetizarte muy brevemente lo que he aprendido a lo largo de mis 2 años formando en programación, en inteligencia artificial y Big Data, y este vídeo es un resumen express brutal en el que te garantizo que si te quedas hasta el final del vídeo habrás entendido las bases, los pasos y los 5 puntos clave diferenciales en los que irás desbloqueando las habilidades mínimas necesarias para volverte cinturón amarillo de programación. En media hora, quédate y me lo dices. Lo primero que vas a hacer directo y al grano es entrar en una página web conmigo, ¿vale? Quiero que veas este vídeo y lo que haré será escribir online Python, ¿vale? Que es básicamente una página web que lo que nos va a ayudar a trabajar es esos códigos de programación rápido, ¿vale? Quiero que esto que ves aquí lo veas como un paso intermedio en el que después tendrás que instalar tu código de Python, pero lo que yo descubrí con todas las ediciones que llevo detrás en la espalda era que si entraba a explicar con la pantalla negra y Matrix, la gente se asustaba y se cagaba en las patas. Por eso, lo que propongo es aprendamos primero a programar y sobre todo enfoquémonos en aprender a las bases, ¿vale? Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer va a ser explicar y entender cómo funciona el código. Cuando tengo este ordenador o cuando se está grabando la pantalla o cuando le das a play a YouTube, me da igual que, todo eso ha sido escrito antes. De hecho, la palabra programa es escrito antes en latín o griego, recuerdo. Y cuando explicaba a los alumnos qué era la programación, lo único que les contaba era que tuvieran una idea bastante clara, y era que para que algo funcione en el mundo del software, alguien tenía que haberlo escrito antes, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? La primera de las claves es el uso de print. Print es una función. ¿Función por qué? Porque lleva paréntesis, punto pelota. Y dentro puedo escribir hola mundo. Esto de aquí es un texto, ¿vale? Entonces, en la línea 1 del código, lo de arriba representa el código, en este caso main.py, todo lo que vaya aquí, ¿vale? ¿Veis? 11 líneas de código, print, línea final. Esto es el código que en el mundo del software, para ser una IA, pues arranca con la carga de datos, hace la IA y acaba usándola, pues ¿vale? En un videojuego están los diferentes módulos de jugadores, de bases de datos, etc. y entre todos interactúan. ¿Y qué hace el software? ¿Vale? Entonces, si le doy a ejecutar, debajo veo el resultado. Hola mundo, línea final. ¿Qué hace print entonces? Muestra debajo como si fuera la parte de la pantalla negra, ¿vale? Un poco esa es la idea, en donde los primeros pasos suelen ser normalmente a la hora de aprender a programar, pues interactuar con la pantalla negra. ¿Por qué? Porque la parte de creación de ventanas y la parte visual viene después. Esta es como la parte funcional. Entonces, esto de aquí que vemos de las líneas de código de arriba abajo es fundamental. Todo código de programación empieza en la línea 1, pum, 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 y acaba en la final, a no ser que salte hacia atrás, hacia arriba, tal. Pero la idea es que la programación es secuencial, pum, 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 y determinista. Esta palabra fea de aquí, determinismo, hace referencia a la siguiente idea. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Siempre. Entonces, el programador sabe que las herramientas que tiene a su disposición son deterministas, es decir, sabemos cómo funcionan siempre, y como siempre funcionan de esa manera, tenemos la garantía de programar los códigos así. Es decir, la programación es ir escribiendo los códigos, sabiendo qué es lo que va a hacer, pum, 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 para que luego la máquina ejecute de arriba abajo en su lenguaje. Vamos a empezar a escribir estos códigos un poco muy rápido, ¿eh? Mi objetivo, ya te digo, es ir al grano, resumiendo con todo lo que he aprendido para que puedas aprovecharte de este vídeo. Vamos para allá. Lo primero que voy a hacer va a ser print línea 1, ¿vale? Esto de aquí, una ejecución, ya ves que lo que está dentro de estas llaves de aquí, puedo escribir lo que me dé la gana, ¿vale? Todo lo que esté aquí dentro es interpretado por Python como texto. Entonces, esto, según lo ejecuto, pum, 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 aquí está, línea 1, ¿vale? Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Voy a escribir con la almohadilla un comentario. Si no lo sabías, en programación a menudo lo que hacemos es escribir los códigos porque en nuestras cabezas construimos estos algoritmos, pero si son muy avanzados, cuando otro desarrollador lo va a utilizar o incluso tú mismo como apuntes, lo que puedes hacer es anotar ciertos comentarios. Comentarios que Python los va a ignorar, ¿vale? Y voy a escribir primer print línea 1, línea 1. ¿Por qué escribo esto así? Porque si yo escribo normal, Python va a identificar o va a creer que tiene que ver con él y me va a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Y yo, como quiero dejar apuntado qué era lo del print, es un ejemplo de comentario, lo que hago es colocar la almohadilla. Desde la almohadilla hasta el final de la línea
omite el comentario. ¡Pum! ¿Veis? Lo ignora, ¿vale? Entonces, realmente entendiendo esas 2-3 cosillas, ya podemos empezar a arrancar. El código va a ir de arriba abajo, así funciona, y el ejemplo del print nos ayuda a entender que en cada uno de los momentos donde se ve print, se activa esa función con garantías, ¿vale? Voy a crear una variable. Una variable quiero que veas que es como si Python tuviera un cuaderno apuntado donde se van a ir agrupando cosas, ¿vale? Por ejemplo, altura. Altura es una variable que yo voy a inventar y para crearlo en programación se llama operación de asignación. Lo que hago es utilizar el símbolo igual. Variable igual y luego el valor. Por ejemplo, 172, que creo que son los centímetros que tengo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con altura? En la primera línea secuencial, ejecuta print lo que tenga que ejecutar por los comentarios que los ignora Python. Segunda línea, vale, primera línea la he ejecutado bien, vamos a por la segunda. Segunda línea, ¿qué hay aquí? Una variable. ¿Existía en mi cuaderno? Cuando empieza un programa en Python, lo que se pregunta a sí mismo es, ¿tengo yo la variable altura? No, entonces lo apunto, ¿vale? ¿Y qué apunto? Que la variable altura tiene el valor 172. Entonces, en la línea 2 lo que va a pasar es que hay una operación de asignación de crear variables, ¿vale? Pero ahora fíjate lo que voy a hacer. Altura igual a 150, disculpad. En la tercera línea, lo que va a hacer el código es... en la línea 2 se crea la variable con ese valor de 172. En la línea 3 es, miro en mi cuaderno, ¿existe esa variable? Sí. Por lo tanto, el valor que antes había de 172 se actualiza a 150. Y esto es importante porque a menudo cuando empezamos a programar, entre medias, si la variable de antes de la altura era 172 y aquí multiplicamos, por ejemplo, por 2, no va a dar lo mismo que hacer esa misma operación ejecutándolo a partir de aquí, a partir de la línea 7. ¿Por qué? Porque a partir de la línea 7, altura, la última foto que hay en el cuaderno es de 150. Te lo demuestro para que lo veas. Entonces, básicamente, haciendo prints de altura por 2, que es la manera en la que se multiplican los números con la estrellita, no va a dar lo mismo que aquí, ¿vale? Altura por 2. Y de hecho, voy a colocar print línea 4 para que veas la división. Entonces, lo que va a pasar es línea 1, print, línea 2, crea la variable altura, línea 3, hace altura por 2, ¿vale? Línea 4, imprime línea 4, línea 5, actualiza el valor de la variable altura y línea 6, vamos a ver que hace la multiplicación por 2. Demostración, ¡pum! Veis que es tan rápido el código que ejecuta todo a la vez, pero lo que ha ido pasando es que ha ido el código de arriba abajo ejecutándose. Claro, la primera vez, este valor de 344 es esta ejecución de aquí. Después ejecuta esto de ver línea 4 y actualiza el valor. Y después, a partir de aquí hasta el final del programa, tiene el valor de 150. Ese es uno de los tips que a menudo veo que haría falta comprender para poder manejar cómo funciona el código software, ¿vale? De arriba abajo, y que a partir del momento en el que se crea la variable o se actualiza, es como una especie de foto que Python en su cuaderno tiene y va a ir por ahí viendo pues cómo va actualizándose esa información, y tú da igual que hagas aquí altura por 2 que aquí altura por 2, como ha ido de arriba abajo, en ese momento Python tenía un valor y esa es una de las claves. Vamos entonces a resumir en la siguiente idea. Aquí tenemos la variable a, que lo voy a crear con el valor igual y puedo darle el valor de los números. Esta operación se llama operación de asignación, ¿vale? Que es en el cuaderno de Python crear una variable. Ahora esto es para el valor de tipo número. Voy a actualizar esta variable a y le voy a dar un valor decimal. Hay a menudo alumnos que he visto que hacen esto de aquí, escriben con coma el valor. Esto es un error, al menos cuando estás empezando a programar, porque en Python la coma significa otra cosa. Ya más adelante en los siguientes vídeos hablaré de las tuplas. Entonces, para rápido aliviar ese dolor, los valores decimales con puntos, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir aquí anotando los números, valor numérico entero, ¿vale? Es decir, las naturales, 1, 2, 3, 0, menos 10, menos 20, ¿vale? Y aquí tenemos valor con decimal, no escribir con coma, ¿vale? Que es el error que a menudo hay, en el que muy rápido identifico y digo, es con punto, pum, y ya automáticamente mejoras, ¿vale? Claro, fíjate lo que acaba de pasar aquí. A era un valor de tipo número entero y aquí en la línea 2 A pasa a ser un valor tipo decimal. Y la pregunta es, Ivonne, ¿esto existe alguna manera de saber de qué tipo de dato es la variable en algún momento del programa? Sí, y te lo voy a explicar. Fíjate, hay una función, ¿te acuerdas de print? ¿Cómo sé que era función? Paréntesis, ya te lo he dicho, print, ¿vale? Esto es una función porque lleva paréntesis. Ahora, te voy a presentar
una función, que lo voy a poner el primero comentado, que es type. Type es una función, entonces dentro de type lo que puedes hacer es meter la variable que sea, siempre que exista de antes, ¿vale? Importante. Y lo que vas a hacer va a ser lo siguiente, print, y dentro de print, como una especie de capa de cebolla, quiero que lo veas, meto otra función. Importante, en Python a veces las funciones pueden ir dentro de otras. ¿Y cómo funciona esto internamente? ¿Cómo se ejecuta? Yo sé o aprendo de cómo funciona type de A, y gracias a eso lo que hago es como una caja negra en mi cabeza donde sé cómo funciona. Y eso lo meto en print. ¿Y cómo va a ejecutar Python? Primero lo de dentro, es decir, primero ejecuta lo de type y su resultado después a print. Por eso es como una especie de capa de cebolla donde va desde el corazón hacia afuera, ¿de acuerdo? Y fíjate lo que nos va a devolver en la línea 3, print type de A, ¿vale? Int, entero en inglés. Qué casualidad, ¿vale? Importante, Ivonne, ¿llega a la línea 5 y hace algo? Sí, solo que no he hecho ningún print, por lo tanto no se ve el resultado. ¿Y qué creéis que va a pasar aquí? Pues que como ha cambiado a valor tipo decimal, te voy a presentar cuál es el tipo de dato para estos casos, que es float, ¿vale? Realmente es el valor decimal de Python. Quédate con eso, ¿vale? Si sabes programar sabes que no es del todo así, pero en general con esa idea nos vale porque esto va de aprender rápido, al grano y al cuchillo. Seguimos. Fíjate que el valor de A en este caso es de un tipo después de otro y efectivamente puedo meter cosas separados por comas. Ítem final, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo para que veas que puedo meter cosas en el print, más de una cosa, y sobre todo separados por comas. Porque aquí te enseño rápido, pum, 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 y lo vamos viendo echando leches. Bien, acabo de ver entonces que a partir de una variable puedo cambiar el tipo de dato de esa variable. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos primitivos o los primeros tipos de datos que debería de manejar? Enorme, espectacular, muy buena pregunta. Voy a crear 3 variables. Con estos tipos de datos ya empiezas a ver lo que empiezan a ser los primeros datos primitivos. ¿Y para qué sirven? Pues para utilizarlos, cambiarlos, transformarlos, ¿vale? Imagínate, básicamente lo que voy a hacer ahora va a ser un print donde veo el tipo de dato de cada variable y lo que voy a hacer va a ser presentártelos muy por encima, que ya vas a ver que no tiene más misterio hacer uso de las funciones. Y esto es una de las cosas que te dejaré en el artículo que escribí en la página, que lo vas a tener en la descripción, de cómo empezar a programar por tu cuenta Python. Es atreverte a cacharrear y ser imaginativo y creativo con estos tipos de datos, con estas variables, con estos códigos, y lo que vas a hacer en cuanto acabe el vídeo va a ser revisar en mi página los artículos que hay alrededor de la programación. Fíjate lo que estoy haciendo, veo los tipos de datos, entero, float o decimal, str de inglés, string o texto, ¿vale? Los string es para manejarlos de manera más avanzada, pero como lo vamos a ver a menudo, te los presento así y ya está. Con eso quiero que te quedes. Bien, ¿y qué podemos hacer con esto? Vamos con un ejercicio rápido de demostración de cómo podemos jugar con estas variables, y simplemente lo que voy a hacer va a ser muy rápido, utilizar el ejercicio de calcular el índice de masa corporal, ¿vale? Es una fórmula sencilla donde vamos a ver la división de operaciones, vamos a crear las variables y sobre todo vamos a utilizar la programación para automatizar esto. ¿Por dónde empezaría? ¿Cuál es el truco? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser crear esas variables, en este caso altura y peso, y en Python recuerda que lo que tenemos que hacer es colocar el nombre de las variables y el igual. Vamos allá. Variable altura, pues imagínate que mido 1,78, no es cierto, yo soy bajito, ¿vale? Y pesamos 77 kilos, tampoco es cierto, peso más. Y lo que hago siempre a la hora de programar es crear las variables arriba. Una de las claves fundamentales y en la manera en la que creamos las variables es variable igual a valor, ¿vale? Entonces, fíjate, peso entre altura elevado al cuadrado. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, fórmula, ¿vale? Imagínate que quieres llamarlo IMC y aquí hay un error que se suele cometer a menudo y es que no puedes tener el guión, cuenta como una resta para Python. Lo que haces es barra baja o lo llamas fórmula IMC. Estos son buenas prácticas para crear las variables con esos nombres como Dios manda, ¿vale? Eso ayuda entre los programadores a identificar si se hacen las cosas bien o no. Fórmula IMC nos dicen que es peso entre altura, ¿vale? Lo que sería para nosotros en nuestra cabeza piquito, ¿vale? Elevado a 2. En Python, ¿cómo se eleva? Estrella, ¿vale? En Python elevamos así. Esto en tu cabeza, cada vez que lo veas en programación de Python, es la elevación, la potencia, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues comúnmente acaba viéndose el resultado.
fíjate lo que acabo de hacer, el diseño de cómo te he presentado la asignación y los tipos de datos con los números, y fíjate que acabamos de primero crear las variables, después viene la fórmula y luego el resultado, ¿vale? Es así como programamos los programadores, que es, primero, entendemos cuál es el problema, después localizamos las variables que pertenecen a la fórmula y lo que hago es, primero creo las variables, creo unos datos de prueba y aplico la fórmula. A ver si más o menos me cuadra el número, ¿vale? Esto es lo primero que se suele hacer siempre de cara a diseñar para que aprendas, es hacer unas pruebas a mano primero con la calculadora hasta familiarizarte con la fórmula, y vas a crear las variables primero, después haces una serie de pruebas y acabas mostrando el resultado. Así es como aprendemos a programar y así es como creamos las variables. Siempre arriba, después va la fórmula y por último el resultado. Y así, pum, 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 el código ejecuta lo que buscamos, ¿vale? Operaciones básicas, sumas, restas, divisiones y elevaciones. Te he puesto estas dos porque ya ves que estoy combinando las variables, ¿vale? Idealmente podemos incluso después trabajar con altura y cambiar. Altura igual a 1.76, peso igual a 65, y podemos incluso copiar y pegar la fórmula después, porque la primera vez nos da una fórmula y la segunda me dará una segunda fórmula, claro, porque han cambiado los datos, ¿no? Y si te fijas, ¿qué ha pasado? Que veo dos resultados diferentes. ¿Por qué? Porque en el cuaderno de Python han cambiado los valores. ¿Veis cómo podemos actualizar de datos? Incluso podríamos poner unos números enormes. Ya la fórmula dejaría de tener sentido, ¿vale? Pero que se puede cambiar el tipo de datos, se puede actualizar la información y sobre todo hay que tener cuidado que, sabiendo que pueden cambiar, vigilar las variables y jugar con type, ¿vale? Un poco lo que hemos hablado antes. Vamos a por el siguiente punto. Yo lo llamo la parte de las estructuras condicionales de ramas. Vamos a dirigir el programa. Hemos hablado de que van de arriba a abajo, pero aquí viene un segundo punto que es importante, que es que podemos encaminar el programa para un lado u otro. Ejemplo, imagínate que quieres un sistema de carné o DNI donde el cacharrito lo único que hace es, a partir de ver si es mayor de edad o no, le dejamos pasar en la discoteca. ¿Por qué? Pues porque bla 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 bla, ¿entiendes, no? Es decir, viene el programa y como si fuera una especie de Y invertida, tenemos que dirigir el programa a un lado o a otro. La clave está en manejar esta estructura que te adelanto que se llama if, en cualquier lenguaje de programación existe, y pensar desde antes en todos los posibles caminos o ramas para que esté siempre cubierto el código. ¿Por qué? Porque programar era escribir desde antes, ya lo sabes, te lo he dicho antes. Vamos allá, imagínate que tengo la variable edad, 18. Claro, alguien que tiene 18 años podría pasar de aquí. Pero fíjate lo que voy a pensar. Si la edad fuese 10, no podría pasar, ¿vale? a esta discoteca nocturna. Sin embargo, con 19 sí, con 17 está el límite, tampoco puede, y con 30, por supuesto, pasa que estás en la franja. Como si tienes 90, puedes pasar, ¿vale? Entonces, fíjate que acabamos de pensar que edad puede tener diferentes escenarios, diferentes valores, y ahora te lanzo la siguiente pregunta. En general, ¿cuál sería la condición? Así, pensando un poco en todos los escenarios posibles, la condición en el lenguaje humano de pasar o no pasar. La condición sería si eres mayor de edad, es decir, si edad es igual o mayor a 18, permito que accedas a esta fiesta, a esta discoteca de Big Data. ¿Cómo funciona esta estructura de if? Se escribe así, if, y a mí me gusta poner paréntesis, que es donde irá nuestra condición, ¿vale? Esto es una estructura de control, se llaman así porque hacen que en vez de ir de arriba abajo el código, o bien se encaminen o bien generen repeticiones, que hoy con esta estructura un poco básica lo tenemos. Fíjate, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: if edad mayor o igual a 18, y aquí viene la clave. Toda estructura de control, Python tiene los dos puntos. ¿Ves la flecha que se acaba de crear? Es porque Python sabe que viene una estructura. ¿Y qué pasa? Que este código que va a ir por esta rama que planteamos va a ir en una especie de subbloque donde se va a ejecutar solo si esto se cumple, ¿vale? Prints, en este caso, es pasan. Claro, ¿qué es lo que pasa? En esta ejecución, ¿edad es mayor a 90? Sí, entonces pasa. Claro, fíjate, y si tiene 16 años, no pasa nada en el código, Ivonne, no se ve nada, ha fallado el programa. Falso, fíjate, ¿qué es lo que ha pasado? Que este print pertenece al bloque de aquí de arriba. Entonces, si realmente esto se ejecuta solo si esto es cierto, es que realmente no se ha ejecutado este bloque y ha saltado a la línea 5. Es decir, Python hace edad, creo en el cuaderno esta variable,
if, condición. ¿Es cierto? No, ignoro, sigo, no hay nada, vale, fin del programa, ¿vale? Esa es la clave, entender cómo funciona el código. Entonces, hemos creado una rama, si la edad es mayor o igual a 18, y ahora te presento la siguiente rama, que es, ¿qué pasa si una condición no se da, pero quiero contemplar el resto de los casos? Te presento else. Else viene del inglés si no, fíjate cómo lleva los dos puntos también, al igual que if, una de las claves es que if lleva condiciones, else no, porque es el resto de los casos, y aquí simplemente es no puedes pasar, como si fueras Gandalf, básicamente, en donde no pasas, ¿vale? Fíjate, no puedes pasar, ¿vale? No puedes pasar. Si la edad es 17, todavía no se cumple eso que planteamos, no puedes pasar, huid insensatos, ¿vale? Y básicamente la idea es que luego, una vez está diseñado esta Y, el programa va a ejecutarse cada vez, pum, 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 y va a leer ese DNI, esa tarjeta, ¿no? Y cada vez va a dar 17, otras 20, otras 16, otras 92, ¿vale? Aquí abuelosmarcheros.com, ¿vale? La idea es la siguiente, que todo este bloque va a pertenecer a una posible pregunta que va por un lado u otro y va a ser o uno u otro. Es cierto que puedes construir más ramas entre medias, pero con esta idea general y rápida ya vas a ver que if pasa o no pasa, que sepas, por cierto, que toma perla que te va, sácate una consumición, ¿vale? Es decir, puede haber más de un código, por si acaso lo dejo aquí dicho, que es verdad que si enseño que solo hay una línea, creemos que solo se puede hacer una cosa. No, todo lo que quieras, ¿vale? Y si no, no puedes pasar. Print, suscríbete al canal y mira qué es la IA, el vídeo de antes o el curso de ChatGPT, que también lo tienes, importante, ¿vale? Entonces, importante, esta estructura de ramas se hace una vez dominamos las variables, una vez aprendemos lo que hemos dicho antes con el ejemplo del ejercicio de coger una información, a partir de ahí creamos las variables, localizamos la fórmula y localizamos la manera de teclear, operar, cambiar para acabar dando el resultado. Eso es la programación. Punto pelota, señores. Una vez entendemos esas bases, viene la fase 2, que es aprender a encaminar el código, que es esta fase de aquí. Vamos a por más, que aquí vamos a toda leche, a por el bloque de los bucles. En general, en programación tenemos por un lado la parte de crear las variables, localizar el arte de localizar las variables que pueden tener que ver con la fórmula y así las creo para acabar generando esos pasos, esos algoritmos, que después el programa lo que va a hacer va a ser crear las variables primero, de arriba abajo, después va a hacer el algoritmo, los pasos, la fórmula, para eso está la asignación, para eso está la creatividad que hemos dicho de crear las variables, el tipo de dato, y cuando ya viene el resultado, localizamos pues en la última línea ese print, al menos ahora que estamos empezando, para ver si realmente funciona este código, y cambiando un poco pues los diferentes problemas y programas, vamos a ir testeando. Que sepas que ya tienes ejercicios en la página, tienes las chuletas incluso tema, pero este vídeo tiene como objetivo, echando leches, enseñarte cómo funciona esto. Vamos con los bucles, todavía más rápido. En las estructuras de control tenemos las ramas que tienes que dominar, if, else, todas estas ramas que hacen que o pases o no pases a la discoteca, y vamos ahora con una cosa súper rápida, que son los bucles. Son muy chulos, pero simplemente te los voy a introducir porque es cierto que sin tener lo de antes dominado, esto puede parecer hasta magia, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser crear una variable que es intentos, y lo que quiero que veas es la siguiente jugada. Imagina que tengo la capacidad de repetir el código. Imagina que tengo la capacidad de repetir el código. Es decir, imagina que quiero hacer el número de intentos para acceder en un, en un móvil, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo mejor, vamos a ser realistas, que me viene una idea en caliente y lo vamos a ver ahora. Imagina que tienes hasta 3 intentos y lo que quiero hacer es que si llegas a uno de los intentos, que directamente pasas o no pasas para acceder al móvil, y si no, sale del flujo del programa, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser una variable intentos, vas a fijarte en cómo funciona el bucle, ¿vale? Y voy a crear la siguiente idea, y es, mientras intentos sea mayor a 0, fíjate que esto es una estrategia, lo que voy a hacer va a ser print intentando acceder con el pin, y lo que voy a hacer va a ser presentarte intentos, y luego lo que vamos a hacer va a ser utilizar intentos para quitarle un punto, ¿vale? Para que veas después que si no te va a confundir y no vas a entender por qué pasa lo que pasa. Es decir, este código te va a dar, creamos la variable intentos, y lo que va a hacer es, mientras intentos sea mayor que 0,
intentando acceder al PIN. Esto simula que intento loguearme con el móvil o lo que fuera. Y fíjate, pum, ¿vale? Va a dar 3 intentos, ¿vale? Es decir, la primera vez que ejecuta el código, intentos vale 3. ¿Es cierto que es mayor que 0? Sí. Intentando acceder con el PIN. Aquí simulamos el escenario, ¿vale? De que intento meter el PIN, pum, y baja un punto. Pasa a 2 en este punto. Por eso este primer bloque se repite, ¿vale? 2. Siguiente vuelta. ¿Intentos es mayor que 0? Sí, por lo tanto se repite. ¿Y qué es lo que pasa? Que le quita un punto y se hace el print después. Intentos, bueno, ¿veis? ¿Veis este ejercicio de bucles? ¡Pum! Así es como funciona en la programación el ciclo while. Hay un peligro. Si esta condición es cierta y no la cambiamos nunca, lo que conseguimos es que la página, que Python ejecute para siempre y se produce el bucle infinito. Por eso, lo que yo suelo recomendar es utilizar el while cuando ya dominemos bien las estructuras de condiciones, de saber agrupar varias condiciones, y es un poco peligrosete por esa razón, porque puede darse bucles infinitos. ¿Y qué puede haber en este código? Lo que te dé la gana. Puede ser, por ejemplo, mientras estás jugando a fútbol o en un partido del FIFA, por ejemplo, mientras no haya gol o mientras el balón no salga fuera, seguir jugando, ¿vale? O, por ejemplo, otro escenario puede ser mientras el sistema, mientras el clima de la casa esté estable y no haya ninguna alerta, seguir vigilando, que es así como funciona Arduino, ¿vale? Más o menos. While está muy bien para poder manejar las repeticiones con condiciones. ¿Cuándo utilizaremos el while? Cuando identificamos la palabra hasta 3 intentos para desbloquear el móvil. Ahí viene un while. Tienes que, por ejemplo, trabajar con los datos hasta que no haya datos. Vale, pues eso huele a while. La palabra clave es hasta que. En programación se dice que mientras se dé una condición o hasta que se dé cierta condición de parada, pero no sabes cuántas veces exactamente, ahí está while. Y si no, ¿qué haces? Usas el for. Fíjate, acumulador igual a 0, número igual a 10. Imagínate que quieres hacer el sumatorio de 1 a 10. Claro, tú sabes que va de 1 a 10 y son 10 intentos. A diferencia del while, esto no tiene nada que ver con esa condición de hasta que. ¿Por qué? Porque son de 1 a 10 los sumatorios. Pero quiero esa repetición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a hacer un for. Es decir, tenemos el for, las de 1 a n, siendo n conocido, y while va a ser de 1 a n, es decir, a una serie de repeticiones, siendo n desconocido. El ejemplo que te voy a poner aquí es un sumatorio de 1 a 10 y aquí el ejemplo es hasta que. Si te quedas con esas claves, ya lo tienes, ¿vale? Ya lo tienes. ¿Cómo funciona el for? Fíjate, te lo voy a presentar de la siguiente manera. Primero voy a usar, quiero que te fijes en i, porque for, veis, estructura condicional, los 2 puntos, ¿vale? Todo lo que ejecuto en el for va dentro, siempre, todo el bloque, lo que quieras, pero dentro, ¿vale? Y lo que quiero que veas es qué pasa aquí. Aparece una variable aquí, temporal, que va a pertenecer adentro del bloque, ¿vale? Entonces, el código que va a hacer se ejecuta dentro una serie de veces, 0, 1, 2, hasta 9. Es decir, este bloque hace esa repetición, pero a diferencia de antes, esto no es hasta cierta condición, ¿vale? Vamos allá. El acumulador va a ser acumulador más. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que esto que empezaba por 0 va a repetir. ¿Qué creéis que va a pasar? De hecho, vamos a poner el texto valor de acumulador, acumulador, ¿vale? Entonces, antes de darle al play para que veas lo que va a pasar, for empieza en 1, ¿no? ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 9, 10, ¿vale? Fíjate, vamos a ir ejecutando. Print, hemos visto que se iba a ejecutar hasta 9. Va a ir sumando el valor del acumulador, lo que tenía antes, y la primera vez que va a pasar, el valor del acumulador será 0 más 1 y se queda en el valor del acumulador 1. Valor de i, 1. Valor del acumulador, 1. La siguiente vez, acumulador valía 1. 1 más 2, 3. Acumulador 3. 2. Valor del acumulador, 3. La siguiente vez, ¿qué va a hacer? ¿Veis esa repetición? Va a ir guardando en el acumulador la suma, ¿vale? Y como Python va con la foto de antes, actualiza ese valor. Y va a ir creciendo y vamos a hacer el sumatorio. ¿Veis? El valor del acumulador. Pero, importante, truco, tip, secreto, pócima, el acumulador acaba en 9. No debería de acabar en 10. For tiene el inconveniente de acabar siempre una unidad menos, a no ser que hagamos más 1. A mí me gusta poner en el for más 1, sobre todo las primeras veces hasta que aprendes, donde sabes que hay que darle un puntito más. ¿Por qué? Porque Python hace de 0 a 9. Y ahora sí, el acumulador de 10. 10 más 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 son 55. Es decir,
Acabamos de hacer un acumulador con un for donde sabemos cuántas veces tenemos que hacer esa vuelta, esa repetición, y se repite esto tantas veces de 0 hasta esto, ¿vale? Si es verdad que si queréis profundizar, range lo que hace es crear esta serie de valores y puedes incluso hacer saltos de 2 en 2 a la contra, en fin, entras en toda una parafernalia. Con todo esto entonces, vamos a por la despedida. Espero que en este primer vídeo, en menos de 30 minutos, misión cumplida, hayas aprendido a cómo funciona el software un poco, ¿no? Eso de ir línea a línea arriba abajo, cómo hemos usado el print, cómo se usa el type y sobre todo cómo enfocar con ese ejemplo práctico para que te puedas por tu cuenta poner en marcha a programar, que era un poco mi objetivo, ¿vale? Nada, poco más, decirte que en la descripción tienes un montón de artículos si te interesa acerca de las variables, acerca de las condicionales, cómo aprender Python por tu cuenta, que los escribí en su día y los tienes en la página, en el blog. Suscríbete a la cuenta de YouTube si te interesa este tipo de contenido. Me falta la parte 2, me falta base de datos, hablemos más de IA, de los algoritmos. También decirte que hay una newsletter donde aviso de primera mano, de artículos que escribo también, para que si sientes interés y curiosidad también ahí hablo de muchas cosas. Y luego tienes también el apartado, te dejo debajo en la página de contacto para esas sesiones privadas one-to-one, si quieres aprender conmigo, reservando una hora o lo que fuera, ¿vale? Poco más, espero que te haya aportado valor este vídeo. Nos vemos en próximas ediciones, en la parte 2 también de Python. Y lo más importante, ponte en marcha, practica, que sé que eres capaz. Un fuerte abrazo, nos vemos. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado el contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. También tenemos más vídeos que podrían interesarte, así que échales un vistazo. Si crees que a alguien más le puede servir, compártelo.